Buenas tardes, hola a todos, soy Mariano Sanz del canal de Ingeniería Estelar y hoy vamos a hablar de un concepto que se está hablando mucho en la ciencia terrestre, que es la expansión del universo. Va a ser un vídeo muy cortito, puesto que la verdad es que ya os daréis cuenta de que no hay mucho más que hablar y que no es muy complicado. Lo quise incluir dentro de mi saga de vídeos porque me parecía interesante, siempre aunando los conceptos que nos dan nuestras amigas tegetianas y lo que dice la ciencia humana, ¿no? Entonces, como siempre, y para empezar, aclaraciones y agradecimientos, ¿vale? Recordaros que este canal no ha sido creado para modificar el sentido o contexto o tergiversar los mensajes de nuestras amigas tegetianas, ¿de acuerdo? Este canal ha sido creado para enriquecer, en todo caso, el entendimiento de algunos conceptos que, de mi punto de vista, pues no están claros, o son confusos, o pueden llevar a confusión. La interpretación, que quede bien claro, la interpretación o análisis de los conceptos mostrados en estos vídeos es exclusivamente mío y podrían diferir de la interpretación o el análisis de otras personas, ¿vale? Bueno, los conceptos básicos evidentemente se han extraído de los vídeos que están subiendo Gosia, Robert, Cristina y Estela en las diferentes plataformas, ¿vale? Y decir por último que este canal apoya 100% el contenido y mensaje que comparten Gosia, Robert, Cristina y Estela. Bueno, muchas gracias a todos ellos por la inmensa labor que están haciendo de transmisión de conocimientos. También dar las gracias a nuestras amigas tajetianas, un saludo para ellas desde aquí, por todo su conocimiento y por toda esa transferencia de experiencias y de conocimiento que nos están haciendo. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver qué es la expansión del universo según la ciencia humana, para entender qué es lo que aplican los científicos para decir que el universo se está expandiendo, y para que lo podamos entender tenemos que hablar del efecto Doppler. Luego, en la parte de la interpretación extraterrestre por parte de nuestras amigas, veremos qué es lo que exactamente la ciencia humana está diciendo, ¿vale? Pero para entenderlo, vamos a hablar del efecto Doppler, que es la base fundamental de todo este embrollo. Bueno, según se dice en la web, en internet, el efecto Doppler, o lo que dice la ciencia humana, es el cambio de frecuencia aparente, es un cambio de frecuencia aparente de una onda, y esa onda puede ser o bien de sonido o puede ser una radiación electromagnética, ¿vale? Producida por el movimiento relativo de la fuente que genera esa onda y su observador, ¿vale? Entonces, dependiendo de nuestro observador y de cómo se mueva esa fuente, así tendremos una sensación de sonido o frecuencia de sonido aparente, ¿vale? Entonces, veis aquí, por ejemplo, en este pequeño esquemita o dibujo o película de este coche de policía o ambulancia, que cuando se mueve parece que comprime las ondas de la sirena, parece que comprime delante de ellos y se expande detrás, ¿vale? Esto vamos a ver luego los ejemplos para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, ahondando en la velocidad, por ejemplo, en este caso de la ambulancia, una ambulancia que vaya a 50 kilómetros por hora aproximadamente, que se trata de un 4% de la velocidad del sonido, que sabéis que son 343 metros por segundo o 1234 kilómetros por hora, ¿vale? El 4% de 1234 kilómetros por hora es alrededor de 50, ¿vale? Siendo esto lo suficientemente grande como para provocar que se aprecie claramente un cambio de sonido de la sirena. Desde un tono más agudo, o sea, mayor frecuencia en la parte frontal de la ambulancia, y un tono más grave o menos frecuencia en la parte justamente detrás. O sea, es decir, en el momento que el vehículo pasa al lado del observador, ¿vale? Es decir, antes de pasar la ambulancia justamente por el observador, el sonido es mucho más agudo, y cuando ha pasado por el observador, el sonido es más grave. Vale, vamos a ver cuatro ejemplos concretos
con diferentes fuentes que se muevan a diferentes velocidades, ¿vale? El primero de ellos sería una fuente de audio fija, ¿vale? Entonces, esta fuente de audio está generando una onda con una frecuencia constante que es FO, ¿vale? Entonces, los frentes de onda se propagan en este caso de forma simétrica, alejándose de la fuente a una velocidad constante, ¿vale? Una velocidad constante que es C. Esa velocidad, por así decirlo, o la distancia entre los frentes de onda es lo que nosotros definimos como longitud de onda, ¿vale? Es decir, la longitud de onda sería cuando se produce un pico y luego vuelve a repetirse, ¿vale? Esa sería más o menos la longitud de onda. Todos los observadores, en este caso, escucharán la misma frecuencia y que será igual a la frecuencia original, puesto que no se mueve la fuente, la frecuencia siempre es la misma, ¿vale? Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, el caso 2, en el que la fuente de audio se mueve a una velocidad por debajo del sonido, ¿vale? En este caso sería 0.7 Mach o Mach 0.7. ¿Qué ocurre aquí? Que, como veis en el dibujito, en el pequeño vídeo, digamos que las ondas, porque la fuente está generando un sonido con una frecuencia constante, pero delante de la fuente parece que se comprime. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es igual que como comentábamos con la ambulancia. El observador, antes de que pase la fuente, va a notar una frecuencia más alta. Y una vez que la fuente ha pasado a la altura del observador, el observador va a notar una frecuencia más baja, ¿vale? En este caso sería enfrente de la señal o de la fuente 3.33 veces la frecuencia original, que sería frecuencia más alta, y después de que pase la fuente del sonido serán 0,559 veces la frecuencia original, ¿vale? Entonces, delante del objeto, por así decirlo, de la fuente, el observador detectará una frecuencia más alta y detrás del objeto que se mueve una frecuencia más baja, ¿vale? ¿Qué ocurre si el objeto se mueve a la misma velocidad que el sonido? Pues como veis aquí en la imagen, delante del objeto no hay una producción de sonido. Entonces, ¿qué pasa? Que el observador no detectará ningún sonido antes de que pase la fuente por delante de él. Y después lo que va a hacer es, una vez que ha pasado la fuente, lo que observará es un sonido con una frecuencia más baja, en este caso de la mitad exactamente, ¿de acuerdo? Delante no escucha nada, puesto que no se transfieren las ondas, y detrás escuchará un sonido con una frecuencia más baja, justamente la mitad, ¿vale? ¿Y qué pasa si en el último ejemplo la fuente de audio va a una velocidad superior a la del sonido? Pues la fuente de audio pasará ante un observador en reposo, pasará antes de que el observador oiga algún sonido, es decir, a la altura del observador, el observador no oirá nada. Tendrá que pasar después la fuente de sonido para que el observador empiece a escuchar algo. En este caso sería 0,42 veces la frecuencia original, ¿vale? Pero antes de que pase, incluso en el mismo momento en que pasa la fuente, justamente a la altura del observador, el observador no escuchará nada, ¿vale? Esto es como... Este es 4 ejemplos que definen, digamos, el efecto Doppler, ¿vale? Podemos tener frecuencias más altas delante de la fuente, frecuencias más bajas después, o frecuencias iguales si está en reposo la fuente, etcétera, etcétera, como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que nos va a ayudar un poco para entender lo que la ciencia humana explica cuando dice que el universo se está expandiendo. Vale, antes de pasar a lo que nos dicen nuestras amigas hertzianas, vamos a poner otro ejemplo, pero en este caso ya no va a ser de sonido, sino de radiaciones electromagnéticas, que es lo que realmente nos interesa, puesto que la ciencia humana lo que está haciendo es observando la luz que viene de las galaxias. Y la luz no es más que una radiación electromagnética en un determinado espectro, ¿vale? Entonces, en el caso de un espectro visible que nuestro ojo puede ver de la radiación electromagnética, que sería este que veis aquí, desde los ultravioleta al infrarrojo, todo esto sería el espectro visible. Si el objeto se aleja, su luz se desplaza a longitudes de onda más largas, frecuencias más bajas, como hemos visto antes cuando definíamos o explicábamos el efecto Doppler. Entonces, si se aleja, lo que queda detrás de ese objeto
serán frecuencias más bajas, produciéndose un desplazamiento hacia el rojo, que es donde hay frecuencias más bajas, o infrarrojo. Si el objeto se acerca, es decir, estamos delante de la fuente, como explicábamos antes, su luz presenta una longitud de onda más corta y por lo tanto una frecuencia más alta, desplazándose hacia el azul ultravioleta, ¿vale? Esto es realmente lo que está detectando la ciencia humana, o piensa que está detectando esto, ¿vale? Entonces estaríamos, digamos, en esta parte de aquí. La galaxia se aleja porque se expande el universo y por lo tanto la luz de esa galaxia va hacia o se desplaza hacia los infrarrojos. Entonces el científico de turno que está observando esto dice que se está expandiendo el universo, ¿vale? Esta desviación o estas desviaciones hacia el rojo y el azul son muy leves, incluso para velocidades elevadas, como las velocidades relativas entre estrellas o entre galaxias. Y el ojo humano no puede captarlo. Solamente medirlo indirectamente utilizando instrumentos de precisión como los espectrómetros. ¿Vale? Yo creo que está muy claro esto, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que nos dicen nuestras amigas targetianas? ¿Vale? Vamos a hablar primero de lo que constata la ciencia humana, es decir, un poco la repetición de lo que yo os he dicho, y luego veremos quién es realmente el causante de esta falsa percepción de expansión del universo, ¿vale? Que sería la gravedad. Bueno, pues según nos dicen nuestras amigas targetianas, lo que constata la ciencia humana es que el universo se está expandiendo porque los observatorios humanos, ¿vale?, ven la luz proveniente de las galaxias ajenas en un rango de frecuencias que se desplaza hacia el rojo infrarrojo. Como hemos visto antes, la luz de esas galaxias que están dentro del espectro, el espectro visible, pues resulta que se están desplazando hacia el rojo. Longitudes más, ondas más largas y por lo tanto estas longitudes de onda se alargan más, ¿no? Y por lo tanto nos dice que se está expandiendo o que se está alejando. Debido a esto, los científicos dan por hecho que se está produciendo el efecto Doppler que hemos explicado y por consiguiente dan como probado y como hecho que el universo se está expandiendo ya que las galaxias se están alejando una de otra. Bueno, pues todo esto es incorrecto. ¿Y qué es lo que es correcto según nuestra amiga Esbaru de Erra? Sí, efectivamente lo que dice ella es que las galaxias se mueven, pero unas se alejan y otras se acercan y eso no quiere decir que el universo se esté expandiendo, ¿vale? Entonces, lo que ven los científicos humanos no es el efecto Doppler con la luz de las galaxias. La luz, al atravesar largas distancias, viaja, igual que los neutrinos, entre el éter y lo material, ¿vale? Cerca o entre el éter y lo material, va siendo filtrada por la gravedad, que como ya sabemos y hemos dicho muchas veces, es un flujo energético dentro del campo de energía potencial que es el éter, ¿vale? Y que hay en el espacio aparentemente vacío, ¿vale? En ese espacio aparentemente vacío lo que tenemos es un campo de energía potencial que es el éter y ahí es donde se produce la gravedad, que es un flujo de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esa luz al atravesar esto, como dice ahí, va siendo filtrada. Al atravesar una lente o filtro, de la misma manera que la atmósfera filtra la luna en ciertos momentos, dejando solo el espectro de los infrarrojos y creando ese fenómeno de la luna de sangre, cuando la luz de las galaxias también se filtra, ¿qué es lo que nos ocurre? Que perdemos cierta cantidad de energía dentro del espectro visible, pero no quiere decir que se esté alejando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi interpretación, ¿vale?, sería esta, ¿vale? Imaginaros esta imagen ya que he puesto bastantes veces en mis vídeos. La gravedad sería como esa corriente marina, flujo energético dentro del océano que es el éter y obedece a una velocidad especial que es la frecuencia, ¿vale? Bueno, pues esa gravedad es la que sería este filtro. Esta es la luz, fijaros, este es el espectro visible de la luz que llega de la galaxia lejana, para que tengáis una idea, no será este exactamente, pero para que tengáis una idea, este sería el espectro visible de una fuente de luz, imaginaros que es la galaxia, espectro de luz que llega de la galaxia lejana. La gravedad sería un filtro, como el filtro que se utilizan en las cámaras, por ejemplo, y este filtro, como veis es rojo, es el filtro que genera la propia gravedad. La gravedad hace de filtro, ¿no? Entonces, todo lo que no sea rojo, ¿vale? Toda esta parte de aquí, pues el filtro, que es la gravedad, lo elimina. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando
a los observatorios llega la luz filtrada, solo se ven los rojos o los infrarrojos. Y a esto le da al científico de turno por pensar de que se está produciendo un efecto Doppler y por lo tanto se están expandiendo o se están alejando las galaxias y por tanto expandiéndose el universo, ¿vale? Esta es mi interpretación, yo creo que está claro, ¿vale? Podéis buscar en internet cuál es el espectro de luz de una fuente luminosa, por ejemplo la del sol o la de una lámpara, etcétera, etcétera, de una lámpara LED, y aplicar filtros, cómo se quedaría exactamente luego el resultado de la aplicación de filtro a ese espectro de luz. Y esto es lo que están recibiendo exactamente los observatorios, simplemente luz filtrada y no efecto Doppler, ¿vale? Bueno, eh, hay vídeos que hablan de esto y hay transcripciones, lo único que aquí no las he puesto porque no he podido localizarlas, ¿vale? Pero sí que me consta de que tiene que haberlas ahí. Yo no las he localizado y los vídeos tampoco, ¿vale? Intentaré buscarlos y en próximos vídeos os lo haré saber, ¿vale? Entonces, para los siguientes vídeos me gustaría hablar de energía punto cero, que es un tema importante. Y luego nuevos vídeos que todavía no he definido todavía, pero que quiero seguir añadiendo aquí como información técnica, digamos, taigetiana convertida un poco a información terrestre para que podamos entenderla e interpretarla. ¿Vale? Bueno, pues con esto llegamos al fin del vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Entonces, hasta luego y nos vemos.